El cólera es una infección aguda del intestino delgado producida por la bacteria Vibrio cholerae. Algunos serogrupos de Vibrio cholerae secretan una potente toxina que causa una abundante diarrea acuosa de litros. El problema no es la toxina en sí, sino la grave deshidratación que sufrimos en este estado. Si no se recibe tratamiento, la mortalidad de esta enfermedad puede llegar al 70%. Con tratamiento, la mortalidad se reduce al 0,5%. ¿Cómo de frecuente es esta infección? Se cree que se producen casi 1,5 millones de casos al año. La cifra de muertes podría llegar a 150.000 personas. Estos datos varían dependiendo de la fuente, aunque de todas las maneras son alarmantes. El cólera es una enfermedad endémica en algunas regiones de Asia, América del Sur y Central y Oriente Medio. Básicamente ocurre donde el acceso a agua potable y saneamiento de la misma es inadecuado. Ha causado brotes letales en muchos países. Por ejemplo, en 2010 hubo un brote en Haití donde se infectaron aproximadamente 800.000 personas, de las cuales murieron 10.000. Estos brotes suelen producirse en meses calurosos. ¿Por qué es producido el cólera? Esta enfermedad la producen algunos serogrupos de la bacteria de Vibrio cholerae, un microorganismo gram negativo, curvo, móvil y aeróbico. La patogenia no la produce la propia bacteria, sino su potente enterotoxina. Se han identificado más de 200 serogrupos de esta bacteria, pero solo el O01 y O139 han provocado grandes epidemias. El O01 es causante de la mayoría de los casos de cólera en el mundo y se divide a su vez en dos serotipos, el Inaba y el Ogawa. ¿Cómo nos podemos contagiar de esta enfermedad? Es muy raro que sea a través de otra persona, salvo que vivamos con ella. Normalmente nos infectamos al consumir alimentos contaminados como agua o mariscos. La bacteria llegará a ellos a través de las heces de humanos con la enfermedad. ¿Cómo se produce el daño? Después de la ingestión de la bacteria, esta coloniza el intestino delgado. Debido a que contiene una desina y un potente flagelo, es difícil eliminarla con el peristaltismo. La toxina liberada logrará entrar en las células intestinales por endocitosis. Por si no sabes lo que es la endocitosis, te dejo aquí un link donde te lo explico. Una vez dentro, por una cascada de reacciones, acabará provocando la secreción de cloro e inhibir la absorción de cloruro sódico. Esta acumulación de electrolitos en el intestino atraerá agua hacia la luz intestinal por el principio de ósmosis. Como resultado, se produce una secreción masiva de agua y electrolitos hacia el intestino, lo que resulta en una diarrea acuosa y voluminosa, características del cólera. ¿Qué síntomas produce el cólera? Tras una incubación que dura generalmente de 1 a 3 días, se producen los síntomas. Dependiendo de la susceptibilidad de la persona, el serotipo de la bacteria podrá desencadenar desde un cuadro leve a uno fulminante. Luego, de forma repentina, aparecerá diarrea abundante de hasta 1 litro por hora, indolora y muy acuosa. Estas heces acabarán siendo tan claras que reciben el nombre de heces en agua de arroz. También produce vómitos sin náuseas, claros y sin contenido gástrico. Como consecuencia de esto, habrá una grave deshidratación y una alteración hidroelectrolítica que puede llegar a ser letal. Aparece una sensación de sed intensa, no se producirá orina, también habrá calambres musculares, debilidad y ojos hundidos junto con la piel arrugada por la pérdida de agua. Se produce una acidosis metabólica grave con pérdida de potasio. Si este cuadro evoluciona y no se trata, producirá shock hipovolémico, cianosis y estupor. ¿Cómo puedo saber si tengo cólera? Se puede sospechar por la clínica. Posteriormente se debe confirmar mediante cultivo de la muestra fecal. Existen alternativas como la PCR o tiras reactivas rápidas, pero estas últimas solo deberían utilizarse si no dispones de otros medios diagnósticos. ¿Cuál es el tratamiento del cólera? La medida principal debe ser la reposición de líquidos. Si es un caso leve, se hará por vía oral con suero.
pero en casos graves serán necesarios sueros intravenosos. Si la persona tiene hipopotasemia, se deberá añadir cloruro de potasio al suero. Una vez corregida la deshidratación, se deberá administrar tanto líquido como se expulse con la diarrea, para mantener un equilibrio. El uso de antibióticos logra reducir el volumen de las deposiciones un 50% y detener la diarrea en 48 horas. Si no hay alergias, se recomienda la administración de doxiciclina incluso durante el embarazo. En adultos y niños mayores de 12 años se administrará una dosis única de 300 miligramos. En menores de 12 años se administrará una dosis única de 2 a 4 miligramos por kilo de peso. Si existiera alergia o resistencia al fármaco, se podría dar acitromicina o ciprofloxacino. La mejor manera de prevenir esta infección es comiendo alimentos bien cocinados y bebiendo agua embotellada en países endémicos, además de una buena higiene de manos. En los países endémicos se deben desarrollar políticas de saneamiento del agua. Es importante que toda la población tenga acceso a agua potable, independientemente de su situación económica o su nivel de educación. La pobreza que existe en muchos países no puede ser la excusa de los gobiernos para restringir el acceso a agua potable, educación sanitaria y alimentos seguros. Además, es importante la participación de ONGs y organizaciones comunitarias en estos países. Enseñan a la población cómo debe conservar y cocinar los alimentos, cómo y cuándo debe lavarse las manos y cómo se deben eliminar las heces si no disponen de alcantarillado, ya que esto lograría reducir mucho los casos de cólera. La Organización Mundial de la Salud ha diseñado unos kits médicos que tienen el material suficiente para tratar a 100 pacientes. Estos kits cuentan con fármacos, medios diagnósticos y de monitorización. Esta organización tiene como objetivo reducir los casos de cólera un 90% y lograr erradicarla en 20 países antes de 2030. Esperemos que lo logre. Además de estas medidas preventivas, tenemos a nuestra disposición 3 vacunas orales para reducir el riesgo de padecer la enfermedad. Aportan una protección del 60 al 85% durante 5 años. Son Dukoral, Sanchol y Eurichol. También existen vacunas inyectables, pero son menos eficaces y dan más efectos adversos. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? A causa de la deshidratación se puede producir un daño renal grave. Además, el agotamiento de las reservas de glucógeno puede provocar hipoglucemia grave e incluso el coma. Y sobre todo en niños se puede dar neumonía debido a la broncoaspiración de contenido gástrico por culpa de los vómitos repetidos. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjame en los comentarios tu opinión. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y no olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Poco a poco estamos construyendo una comunidad de gente a la que le interesa la información sanitaria de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!